Bueno, pues aquí estamos en la playa de la 38 acompañado con Raúl, que lo tengo aquí al ladito, disfrutando de hablar con él, que lo tenemos aquí disfrutando del agua. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos en un ratito, bueno, en un ratito nos vamos a ir a Mayacobá porque tenemos un lote residencial a la venta, en Senderos creo que es, y una casa que se está construyendo también a la venta dentro de lo que es Ciudad Mayacobá. Para los que estéis interesados en invertir aquí, puede ser una muy buena opción. Allí me voy a encontrar con Alan y vamos a haceros entrega de esa información por cualquiera de los que están viendo el canal, les interese, que se pongan en contacto conmigo y ahí les vamos a apoyar. El día de hoy está fabuloso, lo que pasa que aquí es muy cambiante. En cualquier momento esas nubes que estáis viendo con lluvia vienen para acá, o estas otras que nos están rodeando se acercan para acá, y si no, aquellas que tenemos por allí que ya están lloviendo también se acercan para esta zona. Así que estos días, esta semana vamos a tener ratos de mucho sol y muy buen momento para la playa, y ratos nublados que si no llueve fuerte o no hay truenos también van a ser excelentes para la playa, porque el mar aquí siempre está a muy buena temperatura. Ahí os dejo con el desarrollo en Mayacobá, con el terreno y la casa, y seguiremos aquí en la playa con Raúl. Venga. Vamos a Ciudad Mayacobá. Esta es la entrada principal, pero nos vamos a entrar por la otra. Mira qué bonita es la entrada. Vamos a entrar por esta otra porque está más cerca de la entrada, donde vamos a ir a enseñar primero el terreno, y ahí me voy a encontrar con Alan. Así que en breve me encuentro aquí con Alan y seguimos grabando lo que es el lote residencial que está a la venta. Le voy a esperar por esta otra entrada. Hay 3 entradas en total aquí en Ciudad Mayacobá. Estas 2 y otra que hay de servicio un poquito más arriba. Pues ya después de identificarte y decir para qué entras, pues aquí estamos ya en Ciudad Mayacobá. Nos vamos a Senderos. Verdad que las calles están muy bien hechas, muy bien trabajadas. Son de 2 carriles por cada parte, con el camellón en medio. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar a... Ah, sí, ahí hay una ardilla. Vamos a entrar aquí a lo que es Senderos. Y aquí tenemos esa información que os vamos a pasar de ese lote residencial. Hay que identificarse. Pues ya estamos dentro. Vamos aquí a conocer el lugar donde está este lote residencial que os vamos a ofrecer el día de hoy. Ya le hicimos un vídeo anteriormente. Como veis, esta zona de Senderos es de la primera que se vendió para hacer casa, por ejemplo, comprar tu lote, y estaba ya bastante construida, ¿eh? Hay unos lineamientos de construcción que hay que saberlos, y como veis se respeta también bastantes árboles. Tenemos un camellón aquí en medio, y aparte esta construcción que se hace aquí también está ligada a una casa club donde tenéis piscina, campo de tenis. Está muy completa, muy bonita. Y bueno, pues ya estamos llegando, estamos muy cerca. Está en esta misma recta, aquí a la derecha, justo donde está parando ese vehículo que tenemos ahí delante. Por aquí está. Vamos a conocerlo. Tenemos el frontal de lo que sería el terreno, que son de 12 metros de lo que te da hacia la carretera, hacia la calle, desde ese palito de ahí hasta donde está bueno, ese contenedor. ¿O ese poste de luz? Exactamente, lo de la luz. Y luego detrás tenemos 31 metros hacia la selva, y podéis haceros una idea de qué tipo de construcción podéis hacer. En total son 372 metros, ¿no, Alan? Sí, 372 metros cuadrados en total, que es más o menos pues el mismo tamaño de esos terrenos. Y mira, y aquí ya te dejan espacio para hacer ahí como un pasillo entre casas. Ah, ok. Te da espacio, sí, para construir una casa grande. Y luego tienes un pasillo entre terreno y terreno. Sí. Para que tengas privacidad, más que nada. Claro, hay personas que no les importa estar pegado con otra casa. Ajá. Pero hay muchos que dicen, bueno, yo quiero separación. Bueno, Senderos de Mayacobá, lo que tenemos aquí, la zona residencial, esta es la primera que se hizo para vender terrenos aquí en Mayacobá. Sí. Y es una de las zonas que enseguida se vendió. Sí. Tuvo mucha aceptación. En este caso queda hasta la venta porque el propietario creo que está lejos y no va a venir por aquí para poder hacer uso de ella. Entonces te habló para poderla poner en venta. El precio que te está dando es un precio de mercado actualizado, pero bastante bueno también, ¿no? ¿Todavía? Sí, ahorita el precio que él está pidiendo por el terreno es 2.8 millones de pesos. De pesos. No dólares, 2.8 millones. Ahorita con una casa por ahí que vi decía 95 millones de pesos, y sacando las cuentas dije no va, eran 9.5 millones de pesos la venta.
Pero... Ok, entonces esta casa aún tenemos un margen bastante amplio para poderle hacer una buena casa y sacarle un rendimiento, una plusvalía a esa casa, tanto para vivir como para hacer negocio, ¿no es así? Claro, no, y aparte esta zona es para que tengas tu casa como un segundo hogar, ¿ok? No olvídate del tema de rentas vacacionales y eso. Si te las rentan a largo plazo, vacacional no creo que te vaya a funcionar, largo plazo sí te las rentan, pero es más que nada para un segundo hogar, o sea, vives en otro estado de la República o en otro país, aquí tienes tu casa, te digo, la puedes rentar a largo plazo, aparte las amenidades con las que cuenta pues este lugar están pues increíbles, porque aparte hay un cenote. ¿Sí? ¿Te recuerdas que una vez fuimos a grabarlo? Sí, fuimos a grabarlo y muy bonito. Hay un cenote natural, por ahí hay un club, bueno, si tenemos tiempo, club. Una casa club, pasamos ahí a verlo, si no, pues ahí tienes videos suficientes del lugar. Exactamente. Con cancha de tenis, cancha de pádel, unas buenas piscinas, la piscina buenísima, muy amplio. Sí, 2 pisos en el gimnasio. Exactamente, grandísimo el gimnasio. Yo creo que es la mejor casa club que he grabado aquí en la Riviera Maya, creo yo. Dentro de lo que es un espacio como este residencial. No pagan mucho aquí de mantenimiento, ¿cuánto pagan? No, sí, aquí no estoy muy seguro, pero lo que en el otro lado son 1.700 pesos. Me imagino que es lo mismo. Lo mismo a lo mejor unos 2.000 pesos. 1.700 pesos no está incluida la casa club. Creo que va aparte de unos 1.000 pesos más. No, ya me resolvieron las dudas, va a estar incluido todo. Ah, va a estar todo incluido, pues entonces es un gran mantenimiento, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Si nos equivocamos en 100, 200 o 300 pesos, que no se preocupen porque merece la pena lo que están pagando. Y además acuérdense que año con año puede estar subiendo tal vez el mantenimiento. Ahorita son 1.700, que estoy seguro que es lo que se paga del otro lado. Y estos lotes son un poquito más grandes, calcúlale unos 2.000 pesos, pero aún así 2.000 pesos es algo... Y con ese mantenimiento les entra limpieza de calles, vigilancia 24 horas, el tema de la casa club... limpieza de los parques que hay por aquí dentro, como esa donde está el cenote, por ejemplo. Sí, y no sé si grabaste la entrada con el seguridad. Seguridad 24 horas, no entra nadie que no sea autorizado por el propietario. Pero hay que recalcar que tenemos 2 seguridades. Primero, la primera que hemos entrado desde la Federal, esa es una, te tienes que identificar y decir dónde vas. Y la segunda es cuando tú entras a tu zona residencial, ¿es así? Básicamente son doble filtro de seguridad. Y otra cosa que os quiero decir, porque nosotros hablamos pensando en que tú sabes dónde está Mayacobá, pensando en que tú conoces la zona, pero hay que recalcar, vamos a ver, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados ahora mismo, viniendo de Cancún hacia Playa del Carmen, ponle 7 minutos en carro, llegar a lo que es la ciudad, ponle 10, 12, dependiendo del tráfico, ¿es correcto? Es correcto. Entonces ahí tendríamos ya pues poder ir a cualquier playa de Playa del Carmen en 10, 12 minutos en tu carro. Tenemos la playa Escalacoco aquí muy cerca también, que esa está en las afueras. Sí. Tenemos centros comerciales que acaban de abrir uno muy importante aquí en la Federal, que se llama el Soriana. Sí. Ese es 24 horas abierto. Está muy cerca de aquí. Está muy cerquita de aquí. Y nada, pues el lugar es excelente. Y luego, aparte de esto, de lo que tenemos aquí como amenidades, tenemos el Parque Metropolitano dentro de lo que es Mayacobá. Y aquí dentro están creando centros para escuelas, universidad y también para médicos, ¿no? Sí, aquí hay nada más ni nada menos que 500 hectáreas. Ajá. Aproximadamente 500 hectáreas. Esto se desarrolló sobre esas 500 hectáreas. Bueno, son más desarrollos, pero lo que tú mencionas, va a haber hospitales, va a haber escuelas. Por ahí un colegio yo veo que ya se abrió. Digo, como no tengo hijos, no estoy muy bien enterado, pero ya de repente paso y veo que ya hay movimiento ahí. Oye, otra cosa muy importante, no veremos ningún cable de luz por aquí. No. Hay el alcantarillado fantástico, las lluvias todo lo absorbe sin ningún problema, todos los cableados son subterráneos, los servicios excelentes. Sí, la verdad es que esta empresa es de las mejores que hay en la zona. Ellos son más dedicados a la hotelería, pero también ya están incursionando pues, en el tema de la construcción y terrenos, todo. Y el renombre, o sea, Mayacobá, Ciudad Mayacobá, de esa empresa, pues es un prestigio. Es una empresa bueno, vamos a recordar otra vez, estábamos hablando de este lote residencial, 2.800.000 me parece recordar. 2.800.000 pesos. Con eso ya podemos, a ver, ¿cómo podríamos hacer el contacto? Primero me llamáis a mí, me contactéis que estéis interesados y a partir de ahí, ¿cómo es el proceso? Bueno, se hace un apartado, si te interesa, se puede hacer un apartado. El apartado puede ser unos $2.000. ¿Okay? El apartado no es una compra, el apartado es para que pues nadie más lo compre o que nadie más... si hay una segunda persona que te digas, no, hay uno delante, ¿no? Por ejemplo, que ya lo apartó. Claro. Ok. Y a partir de ahí trabajáis el tema de contrato, papeleos... Sí, se hace una carta oferta, se le pasa al propietario, el propietario la firma, la acepta o la niega, como quiera, y de ahí ya se empieza a trabajar en un contrato de compraventa. Okay. Se establecen los términos, condiciones,
fechas de entrega y todo. El terreno ya tiene escrituras, porque muchos piensan que por ser un terreno es ejidal. No, el terreno ya cuenta con escrituras, ya al momento que tú lo liquides completamente ya se puede ir a la notaría y se puede escriturar. Y desde el momento que compras el terreno, quiero recalcar que vas a pagar el mantenimiento mensual, ¿eh? Porque tú ya eres propietario y aquí hay un mantenimiento que hacer mensual y eso no puede esperar a que tú tengas tu casa. Eso es importante que lo sepáis. Sí, y antes de firmar el contrato, pues se checan las condiciones de pago. Pues ahí te puedo decir que se puede pedir un anticipo y si tienes por ahí un crédito hipotecario, lo puedes pagar con crédito hipotecario. Normalmente para los créditos, pues se pagan en el momento de la firma de la notaría y es cuando se libera el crédito y se le paga al propietario. Bueno, pues yo creo que con lo que hemos hablado hasta ahora, yo creo que las dudas se quedan ahí bien solventadas. Si tenéis alguna más, no lo dudéis, os ponéis en contacto conmigo y os paso con Alan para que os quite cualquier tipo de duda. ¿Ahora qué vamos a hacer, Alan? Bueno, vamos a grabar por ahí otra casa que está del otro lado, son lotes un poquito más pequeños y también son precios un poco más bajos, pero pues la calidad también es muy buena. Las calles son las mismas, Pero ya en este caso no compramos el lote, sino que ya compramos la casa. Es la casa, y es una casa en preventa. Es una casa en preventa que ahorita mismo está en 7.1 millones de pesos. Se supone que debe estar terminada en unos 3 meses. Cuando se termine esa casa, como toda preventa, va a costar más. Entonces tiene proyectado que cueste 7.4 millones. Entonces ahí todavía le puedes ganar algo. Claro que sí. Pues dependiendo de los metros cuadrados que nos está ofreciendo la casa, pues tiene este precio. Dependiendo de los metros cuadrados que tenemos de otras casas, pues sube el valor de la casa. Y eso es lo que les vamos a enseñar el día de hoy, porque luego a lo mejor nos acercamos a otra casa que también está en venta, ¿te parece? Sí, ahorita en esta zona las casas son más grandes, como lo pueden notar, porque los terrenos son mucho más grandes. En aquel lado los terrenos son un poco más chicos, pero también, digo, acorde a tu presupuesto. Si tienes un presupuesto que te alcanza para una casa como la que vamos a grabar también, que ya está terminada, y cuesta 13.950.000 pesos. Ok. Es una casa enorme. Ese tipo de casa la puedes construir ahí. O puedes construir una casa un poquito más pequeña como esa, mira, o aquella. O la que tenemos aquí al lado. Sí. Ahora mismo no me estoy moviendo. Pero hay otra casa que estamos promoviendo que es mucho más grande. Pero sin embargo, la de 7 millones y pico, vamos a conocerla, vamos a hablar de sus cualidades, claro. De cuántas recámaras tiene y vamos a conocerla, ¿te parece? Claro que sí. Vámonos para allá. Vamos. Una vez terminado de grabar el terreno, nos vamos a ir a la Casa Club y de la Casa Club vamos a ir a grabar la casa de 7 millones 100. Vamos a conocerlo. Bueno, pues por ahí, girando ahora a la derecha, acordaros que la Casa Club es para los 3 residenciales que se llaman senderos. Este que acabamos de dejar es senderos, luego está senderos norte, después el segundo en hacerse, y senderos poniente, que es el último que se ha hecho. Entonces, los propietarios de esos terrenos pueden estar en la Casa Club de senderos, que la vamos a conocer ahora. Es espectacular, muy bonita. Bueno, pues estamos por aquí todavía, por la misma parte común de lo que es Mayacobá. Ellos tienen un depósito gigantesco aquí en Ciudad Mayacobá para que nadie se quede sin agua. También tienen depuradora de aguas residuales en toda esta zona. La verdad es que está muy bien preparado todo. Tiene 2 salidas, Esta es la salida que da a la parte de la carretera principal. Y en la Casa Club la tenemos por aquí. Como veis, tenemos hasta medidor de velocidad. Ahí pone que vamos a 20 y algo por hora. Y también hay pasos para los animales. Esto sería Senderos Norte. Ahí vamos a grabar luego lo que es la casa de 7 millones y pico. Esta es la entrada. Pero anteriormente nos vamos a acercar a la Casa Club. Esto sería un paso de animales por la parte de abajo y también un paso de peatones. Como veis, está señalizado para que no vayas a más de 40 por hora. Y por aquí a la derecha tenemos unos andadores. Si quieres venir a hacer carrera, correr, pasear con tus perritos, pues aquí tienes este buen paseo que pues tiene varios kilómetros. Y ahí te va indicando, vas a 25 por hora. Bueno, pues esta es la Casa Club, este edificio blanco. Vamos a ir al aparcamiento, es una maravilla, Un buen aparcamiento que tiene. Y como os decía antes, solamente la pueden disfrutar los de senderos. Da igual si es senderos norte, senderos o senderos poniente. Vamos a aparcar por aquí.
y nos vamos para adentro. Identificarse para entrar, ya lo veis. Esta es la entrada y este es el aparcamiento. Las pistas de tenis son estas. Estamos entrando en la Casa Club. Alan, si quieres comentar alguna cosa, ahí tienes tu micrófono puesto, que es diferente ese micrófono a lo habitual, pero que funciona muy bien, la verdad. Sí. Y bueno, esta Casa Club, como veis, este edificio, las pistas de tenis que tenemos aquí mismo hay dos, otra tercera ahí. Es de los pocos... tenis y pádel. ¿Cómo? Tenis y de pádel. Okay. Tenemos estas dos de tenis y al lado la de pádel. Sí. Pero es de los pocos sitios que vemos tanto terreno dedicado a la Casa Club. Y fíjate que lo que me gusta de aquí siempre está vacío. O sea, ¿tuviste por ejemplo, cómo hay de casas construidas? Sí. La gente, ¿sabes qué ayuda? Que la gente tiene, cuando construyen la casa, construyen una piscina. Sí. Entonces, cada casa tiene su piscina. Y aquí vienen nada más como a pasar el rato, de repente no sé, al gimnasio. Bueno, te voy a rectificar eso que acabas de comentar, Alan. Yo aquí he visto mucha gente, pero por la tarde, cuando ya terminan de trabajar, y que se va el sol. Por la tarde y los fines de semana. Exactamente. Por las tardes, a partir de las 6 de la tarde para arriba, sí. Esto se pone pues, como un ambiente muy bonito, la verdad. Sí. Muy bonito. Hay ambiente, las pistas se llenan de gente jugando. Mira, tenemos dos pistas de pádel maravillosas aquí también. El chaval ya entró a la pista de tenis. Todo esto se le tiene que dar un mantenimiento y todo este mantenimiento lo pagan entre cada vecino de cada lote residencial. Sí, es correcto. Los que han decidido, porque tampoco está obligado, ¿eh? No. No, y aparte, digo, comenté lo de que no hay personas porque hay mucha gente que no le gusta estar como con mucha gente rodeado, tú sabes. Entonces, de preferencia venir en las mañanas y la Casa Club es para ti solo. Aquí tenemos la área de chapoteadero para niños, un poquito más profunda, y esa es la de adultos con piscina larga tipo olímpica. Ajá, con semiolímpica. 4 carriles, si no me equivoco. Semiolímpica. Hay una persona en la piscina. Yo voy a tratar de no grabar a nadie por la privacidad de las personas, algo que tendrían que hacer otra gente que se dedican a grabar, que a veces no lo hacen, y luego recibimos bronca en lo que lo hacemos. Esta es la parte del área de bar. Y mira, ese gimnasio de 2 pisos, aquí serías feliz. Es grandísimo ese gimnasio, está muy bien, muy bien. Y aquí tenemos la piscina, lo que estaba diciendo, de 4 carriles, maravillosa, amplia, grande y bonita, con mucho árbol por la zona. Y aquí tenemos otra zona para eventos, por ejemplo, que también la podrían disponer en caso de tener un evento importante. Claro. También la podrían solicitar. Claro. Y yo desde aquí, bueno, también tenemos baños, área para cambiarte. Ahora yo lo que haría sería irme al gimnasio para no molestar a estas personas que están aquí. Así que vamos a parar la cámara y nos vamos a... Buenas tardes. En el gimnasio también se está utilizando, entonces grabaré en la zona que no haya personas utilizándolo. Bueno, aquí abajo no hay nadie. No hay nadie abajo, arriba sí, ¿no? Arriba debe haber. Bueno, esta es el área de cardio, parece que lo que les gusta es la musculatura más que el cardio, ¿no? Fijaros que es la parte de abajo, todo es área de cardio. Qué bien huele, qué buenos aire acondicionados tienen aquí. También tenemos baños aquí dentro. Y vamos a subir a la parte de arriba porque también tiene una pista muy bonita. La parte de arriba sí que hay personas aquí que están haciendo uso del gimnasio. Por eso, cuando veáis que grabo hacia el suelo, es por ese motivo. Pero la maquinaria que se usa en este gimnasio, de verdad que está de primera, está muy buena. Y las vistas que tenemos en la parte de abajo, pues vamos a tener unas excelentes vistas. Alan, puedes hablar si quieres. Fíjate que a mí lo que me gusta venir a este gimnasio, que nunca voy a ninguno, es por admirar estas vistas. Ah, que ya puedes venir y todo. Sí, qué bueno. Digo, no voy a ningún gimnasio, donde vivo hay gimnasio, no voy. Digo, se me nota, ¿verdad? Ya no voy, ya no me da tiempo. Estaba yendo, pero ya no. Pero mira esto. No, unas vistas bonitas. Y luego, si terminas de aquí, te das tu duchita y te quieres bañar ahí también, pues excelente. Si no, pues tienes amigos con los que jugar a pádel o tenis. Yo lo veo muy completo. Sí. Lugar ideal para que, si tienen niños también, pues disfruten del lugar. Estos son los baños que hablaba y aquí estamos con aire acondicionado y cámaras de vigilancia por todas las zonas para que no haya ningún problema. Bueno, pues os queremos enseñar este lugar y creo que os está gustando como a nosotros. Voy a parar un poquito. Vamos a salir. Ahí nos está acompañando Adriana. El chavalote no sé dónde se quedó. No tengo ni idea. Estaba por aquí cerca con nosotros. El chavalote está sentado ahí. Ah, sí, se sentó. Y luego este edificio de aquí que también está impresionante y con salón. Ahí viene algún evento de alguna presentación, de algún desarrollo. Vine aquí precisamente y fue cuando me quedé maravillado porque tanto de día como de noche es bonito. Vamos a salir por este lado. Venga, pues nos vamos a salir por ahí. ¿Qué te parece este lugar? Siempre estás contento aquí, ¿no? Me gusta mucho, a mí me encantaría poder jugar partidas de tenis o de pádel. Sí, está muy bien. Otra cosa que os quiero decir, el propietario de uno de los lotes es el que paga 1000 pesos por este lugar,
pero en una casa, ¿cuántas personas entran? Todas pueden entrar diciendo lo que es su... pues identificándose. Y ya, y nada más que quería comentaros eso para que supierais cómo funciona. Yo se me hace muy bien de precio para que lo pueda disfrutar la familia entera, ¿no? La verdad es que sí, por todo lo que tiene es muy buen precio. Uh-huh. En el centro pagas 4,000 pesos por un Yo estudio. pago como 1.000 pesos al mes en el gimnasio, 1.200, imagínate. Alex, a pasar el día quiero acá. hacer cargo de Alan. El modo de transporte que utilizan algunos para moverse desde el terreno hasta acá, ¿eh? Qué bueno. Está muy bien. Pues nosotros pagamos más en el gimnasio y el mantenimiento en el gimnasio es mucho más pequeño que el mantenimiento que tienen que dar aquí. Pero también aquí son mucho más vecinos, eso está claro. Sí, y aquí algo que hay que recalcar es que no es para todos. Es una comunidad grande, son 500 hectáreas, son varios desarrollos, pero nada más es para los de la comunidad Senderos. Pues Senderos, vamos a conocer Senderos esa Norte. casa, ¿te parece? La de 7 millones, ¿cuánto? 100,000. 10.000, así de... Sí, 7.1 millones. Venga, vamos a conocerla. Bueno, pues aquí vamos para Senderos Norte, vamos a girar. Y la entrada que hemos grabado antes es por donde vamos a entrar. Esta de aquí de la derecha. Este es el segundo residencial que hizo Senderos. Así que nos vamos a identificar y vamos a entrarle. Aquí tenemos la entrada. Ahí delante tenemos un ojo de agua, ya lo estáis viendo. Vamos a seguir aquí a Alan. Y también espectacular, ¿eh? La entrada, el lugar, las calles, como decía anteriormente, que todo está bien cuidado. Cables subterráneos, 2 carriles por cada parte, camellón en medio, cuidado de plantas, vigilancia 24 horas también aquí al entrar. Pues vamos a conocer ese terreno que ya está construyéndose y que en solo 3 meses se espera que ya se pueda entregar. Así que los que vais a hacer o estén interesados en esta casa, no vais a esperar mucho para poderlo comprar o disfrutar. La casa va a quedar así como la estáis viendo en el render, ¿no? Y la parte del lateral, creo que es el lateral, va a quedar así con esa estupenda piscina. Vamos a conocerla porque ahora mismo está así como la estáis viendo. Ya está levantada a su máximo nivel. Esta es la parte... Vamos a ver si Alan nos explica un poquito cómo funciona. Ocupado, yo creo que he dado mala información. Superficie de 227 metros cuadrados, 3 recámaras, 3 baños y medio y un rooftop. Eso lo podéis tener. Alan, tú tienes aquí unos renders que me vas a compartir para que se hagan una idea de cómo va a quedar la casa, Sí, ¿no? bueno, ahorita están cargando, pero son así. Todo esto lo vamos La a cocina. poner ahora. Espérate un momentito. Sí. Estos renders los pongo ahora y seguimos grabando. Venga. Pausamos este video por un momento para informarte algo espectacular. Octubre de 2024 es el mejor momento para invertir en la increíble Riviera Maya. Con el dólar a tu favor, tu inversión rinde más y puedes hacerte de una propiedad maravillosa en este paraíso tropical. No lo pienses más, esta es tu oportunidad. Escanea el QR que aparece en pantalla y contacta a Paco directamente. Él te guiará para que hagas realidad tu sueño de tener tu pedacito de paraíso en el Caribe mexicano. No lo dejes pasar, tu aventura comienza aquí. Quiero ahora. aclarar que esto es otra casa independiente de esta, que es la que estamos ofreciendo. ¿Es correcto, Alan? Sí, esa es otra casa independiente. Y aquí enfrente justo de la casa tenemos un parque para niños, ¿no? Vamos a grabarlo un momentito Sí, para que lo sí, vean. está el chaval ahí en el columpio. Está esperando que le den permiso para volar el dron, porque aquí hay que pedir permiso para volar el dron. Entonces podríamos hacer un vuelo de dron, pero fíjate que tenemos un parquecito aquí, justo delante de la casa, donde no vas a moverte prácticamente andando casi nada, y también un andador para que podáis hacer ejercicio andando también.
Aquí está conectado, no me acuerdo cuántos kilómetros. ¿Unos cuantos? Pues son bastantes, todo está conectado entre sí. O sea, sales, puedes andar en patines, patineta, bicicleta, caminando, puedes pasear a tus perros. Hay un parque por acá también de mascotas. O sea, está pensado para todos. Para todo y para todos. Mira, algo que te quiero comentar de la casa. Bueno, te lo comento adentro una vez que entremos. Es 3 recámaras, pero una recámara está en la planta baja. Ah, eso es importantísimo porque Muy siempre importante. lo he pedido yo. Mira qué bueno Sí. que Alan nos puede ofrecer una casa en el cual yo como persona ya que paso los 60 años, no es porque yo ahora no pueda subir escaleras, no puedo, pero cada vez perdemos más el equilibrio. Entonces yo a veces pido una casa que tenga una recámara en la parte de abajo para no tener que subir escaleras. Claro. Entonces son 3 recámaras y una de ellas la tenemos en la parte de abajo. Y es la recámara, como se ve en la parte de atrás, que tiene el acceso directo a la piscina. O sea, va a haber 2 accesos, uno por la sala y uno por la recámara. Ok, qué bueno. Y aparte, yo antes dije, mal dicho, que la piscina estaba en el lateral de la casa. No, no está en el lateral, está en la parte de atrás. Parte de atrás. Es que me pareció que era la parte lateral. Sí. Pues ahora vamos a entrar a la obra, vamos a dar explicaciones desde dentro. ¿Esto tú crees que en 3 meses más o menos esté acabado? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, ya acabaron pues básicamente la parte estructural de la casa, la obra negra. Falta colar, solamente que no lo han colado porque ha habido lluvias. Ah, ok. Entonces, es lo tienen que que se esperar está- que se seque, ¿no? Para que se seque bien, se hace el colado y luego se empieza a trabajar en los bordes, que son los que van a usar. El rebozado. Sí, el rebozado, y va a tener una parte ahí donde van a tener como aquellos cuadritos que se ven arriba, donde va a estar el tanque del agua. Ah, sí, lo de arriba del protegido. todo, en la parte del roof. Sí. Ahí para que tengan su tanque de agua y las necesidades que tengan que tener Y ahí. aquí hay espacio para 2 vehículos. Pues Dos vehículos vamos pueden entrando. entrar aquí. Vamos a entrar. Sí. Dejamos aquí el chavalote porque tiene que venir una persona a darle permiso para volar el dron, por si os gusta ver un vuelo de dron. Bueno, pues esta sería la entrada. Aquí tendríamos el espacio para 2 vehículos y al mismo tiempo 2 entradas, ¿no? Una por la recámara y otra Bueno, aquí va a ser un ventanal. hacia la sala comedor. Va a ser un ventanal, de hecho. Esto va a ser un ventanal. Sí. Ah, ok, entonces esta sería la entrada. Esta sería la entrada, esta es la cocina. Ah, esta es la cocina. Sí. Ok. La cocina va a ser amplia y encima con privacidad de que no va a estar conectada a la sala comedor, ¿no? Sí, ahorita te voy a mostrar aquí los renders. Déjame te los busco. Y ese ventanal para mirar quién te viene a visitar, por ejemplo. Es que por esta calle no pasa casi nadie, eso Mira. hay que decirlo claro, mira. Ah, no, perdón, esa es la fachada. Esa es la fachada Sería así. y esta de aquí. Y este es el ventanal que estamos viendo ahí al ladito. Sí. Ah, y también tendríamos una barra americana para desayunar aquí si queremos desayunar. Una barra desayunadora. Al principio la querían poner aquí, como que se levantara. Pero al final cambiaron de opinión y se va a hacer aquí. Es solamente una barra desayunadora. Cuando, no sé, está tu mamá cocinando, tu esposa, y estás ahí de... Porque ahora te quería preguntar, vamos a ver, tú le has dado una idea de cómo se va a entregar. Equipada solamente, ¿no? Equipada. En la equipación, ¿qué es lo que entra? Bueno, el equipamiento entra la cocina completa, entran los aires acondicionados, entran los closets, las puertas, ¿La todo lo que es piscina madera. completa también? ¿La qué? ¿La piscina completa también? La piscina completa también. Y la piscina va a ser así, ahorita que... Total, que no van a pasemos. tener que hacer muchas cosas, ¿eh? Por lo que veo. Van a tener solamente que ellos redirigir sus espacios a como les guste a ellos. Esta es la parte de la esta sala parte de aquí, comedor. mira. Esto es viéndolo de la parte de atrás hacia enfrente. Ok. Te lo estamos viendo al revés, pero así es como se va a ver esta parte. Aquí va a estar el comedor, porque la barra desayunadora es nada más cuando estás ahí robándole la comida al cocinero. Ah, ok. Y Y ya ya cuando la comedor quiere- para comer va a ser aquí. ¿Quieres cenar bien? Aquí. Y aquí va a estar la sala. Oye, ¿por qué ahí no hay techo? Ah, porque esta es la parte... Se dejó así, por estrategia. Por estrategia y por lo bonito, ¿no? Sí, para que Para haya que más tenga 6 espacio. metros de altura. Sí. Sí, fue una... Esta sería la parte que subiremos a las otras 2 recámaras. Sí. Que las 2 recámaras tienen un baño privado cada una. Hay, cada recámara tiene su propio baño, son 3 recámaras, 3 baños completos y va a haber 2 medios baños. Ok. Un medio baño en la parte de abajo y un medio baño en el roof. Ah, en el roof, porque en el roof vais a dejar un espacio para que si se quieren asolear o quieren poner algo especial. Se le voy a dejar las puedan disfrutarlo, conexiones, se van a quedar las conexiones ahí por si quieren conectar un jacuzzi, hacerlo ¿no? El práctico. espacio que ahora tú estás aquí, tendríamos un medio baño aquí a la derecha, porque eso es un medio baño. Sí, aquí. ¿Y esto qué sería? ¿Para llegar a la piscina? Sí, aquí todavía no está nivelado, pero como se muestra en el render, se va a ver así, mira. Va a estar al nivel. Ahorita todavía no es difícil
pues de ver cómo va a estar el nivel, pero todo esto va a estar nivelado, se va pues, a rellenar con tierra y esto va a estar al nivel. Oye, pues qué bueno que nos puedas enseñar la evolución de esta casa. Ya sabéis que os da todo el trabajo hecho, tenéis el lote, tenéis la casa hecha y ya sabéis el valor de todo en conjunto y tú eres propietario de ellos si la quieres utilizar, ¿no? Y mira, esta es la recámara de la planta baja. Ah, esta es la recámara de la planta baja que va directamente a la piscina, se abre y también tendrás un paseo. Aquí va a por ahí. tener un ventanal, aquí tiene su propio baño, el closet. Bueno, no, perdón, el baño es este. Este es el baño. Va a estar mezclado aquí el baño y luego acá el closet. El closet va a quedar hacia adentro, pero Sí. va a ser un walk-in closet de esos espectaculares, ¿no? Bueno, por ahí... Hay mucho espacio de aquí para atrás. Sí, esa pared también se va a cerrar, Sí. porque ese es donde va a cruzar la escalera. Ah, ok. Esa pared se cierra y aquí quedamos con un espacio de baño y de closet bastante amplio. Sí, ya el techado debe quedar este mes, el techo, y de ahí se va a empezar a trabajar le llamamos el repellado. El arquitecto, el Oye. ingeniero le llama el revocado. Yo el techo no sé si lo vas a rebajar un poco, pero aquí hay bastante de altura, hay más de 3 metros, ¿eh? Sí. No, son techos altos. Son techos bastante altos y eso es muy bueno porque a la hora de tener calor como que dan más sensación de no tanto calor aquí en la parte de abajo. Claro. Sí, es una casa que va a estar muy fresca, ¿no? Y sobre todo por esos espacios que se dejaron ahí vacíos. También ese de 6 metros de ahí arriba. Sí. Encima lo entregas con aparatos de aire acondicionado, qué bueno. Sí, también. Bueno, vamos lo que más odias hacer, subir las escaleras. No, pues ya tenemos Cuidado. escalera, qué bueno, porque en otro momento me hubiera acercado y no hubiéramos podido subir. Sí. Y qué bueno que les podamos enseñar un Ágora gris. Sí, todo esto se va a cerrar. Todo esto se cierra hasta arriba para aprovechar también espacio de otro closet ahí, por lo que veo. Claro. Aquí tenemos unas escaleras, ahí es donde se va a hacer el colado, luego, para el roof. Sí, ahorita Y no aquí se luce. arriba- Ahorita la casa no se luce porque está todavía en construcción. Pero esa es una recámara. Esto es una recámara que se ve amplia, ¿eh? Nada de pequeña. Aquí va a estar la parte del closet con el baño. Oye, pues muy grande, ¿eh? El closet con el baño aquí en la No, segunda. perdón, baño y el closet va a estar aquí. ¿En serio? Va a tener su ventanal, como se ve Oye, acá. pues este baño va a ser muy grande, ¿eh? Bastante grande. Sí, así como se ve aquí, es esa ventana. Ah, este es el ventanal que tenemos aquí delante. Sí, aquí se ve más pequeña, pero la verdad es que va a ser grande. Va a ser un ventanal grande. Y Bueno, luego- pues esta es una de las recámaras de la parte de arriba que yo la veo muy amplia. Este sería el hueco que tenemos para la parte de abajo. ¿Qué tal? Esta es la parte del roof, la parte de arriba. Permiso. Este es un medio baño. Eh, No, el medio baño lo tenemos arriba. No, esta es parte del baño porque entras aquí. Tienes ahí una... Del baño que tenemos para esta recámara. Sí, a ver, sí, porque no, el baño está acá, mira. A ver. Entonces ese espacio es un espacio para otras cosas, puede Ese ser. espacio es como una pequeña bodega. Pues yo lo haría para lavadero de ropa, pero bueno, cada uno lo va a hacer a su gusto, No, ¿no? sí, es para lavadero de ropa. Es para el área qué bueno. de lavadora. Aquí tenemos pues para hacer las necesidades básicas, el baño completo, con tu ducha. Sí. Todavía lo tienen que preparar. Un buen baño, también va a quedar. Y aquí está este render que te voy a mostrar. Esta recámara se inspiró en este render, o más bien al revés. Déjame ver. La recámara se inspiró en el render más bien. Sí, este. Digamos que es este de aquí. Ok. Y luego pues nada, en la parte de arriba del roof, que habéis dejado un medio baño, para el gusto del cliente, ¿no? Sí, exactamente. No vamos a poder subir al roof porque todavía no se ha echado el colado. No, no importa, pero ya se pueden imaginar que es un espacio abierto, Pero aquí va a donde tú continuar tienes el terreno. espacio para poderlo disfrutar Claro. y donde si tienes medio baño también lo vas a utilizar pues para que te dé esta brisa de los árboles, para que veas naturaleza, porque fíjate que no estamos por encima de los árboles, ¿eh? No. Y eso es muy bueno. Sí, aquí nada más se puede construir hasta 10 metros de altura o el equivalente a 3 pisos, pero que no pasen los 10 metros. Bueno, y tenemos una vivienda de ¿cuántos metros cuadrados en total? Son 227 metros cuadrados sobre un terreno de 170 metros cuadrados. Imaginaros lo que te cobran por ahí por 227 metros cuadrados de vivienda, de utilidad de vivienda. Y aquí por 7.100.000 puedes disponer de todo esto ya prácticamente. Yo creo que se gastan 600.000 pesos más y tienen la casa completa ya con muebles y todo, ¿no? No, pues más.
¿Un poquito más? Sí. ¿Cuánto necesitarías más? Como más de 1 millón de pesos. Un Todavía milloncito de pesos para terminarla de amueblar y equipar y arreglar todo. Sí, más de 1 millón de pesos. Porque falta Pero- todavía el colado, falta todavía el revocado No, de no me he adentro. entendido. Ahora te has equivocado al responder, perdóname. Es que Alan estaba respondiendo que para terminar la casa todavía te falta más de 1 millón de pesos. Sí, estoy de acuerdo. Ah, te Yo refieres te con el hablaba que amueblamiento. una vez que la entregamos, Sí. que se la entregamos equipada también, Sí. digo yo que para dejarla habitable, con sus muebles y todo, que de gasto van a tener cerca de 600.000 pesos, ¿no? Pues yo creo que pues todo depende de lo que te quieras gastar. Claro. Digo, por ahí, si Pero quieres que le quedaría comprar. estupendo con esa cantidad. Sí, digo, 600,000 es como demasiado algo de lujo. Y ya si quieres comprarlo como medio, puede ser unos 400, 300, porque ya va a tener, es solamente lo que vas a comprar son camas, el comedor, la sala, pues lo demás ya lo tienes, vas a tener la cocina, vas a tener los closets, o sea que eso también te lleva dinero. Pero yo siempre me gusta daros un número un poquito más alto para que utilicéis ese cálculo. Luego ya, dependiendo de tu presupuesto, vas haciendo las partes que vas a habitar más pronto. Sí. Y luego le podemos ayudar también, en caso que lo quieran poner en renta a largo plazo, le podemos ayudar a conseguir un cliente. Sí, también, por ahí he visto últimamente que están buscando mucho esta zona. Ajá. Una casa así te la están rentando, dependiendo de la temporada, entre lo que yo he visto, entre 35 y 50,000 pesos. 35, Pero si es a 45. largo plazo, pues normalmente ya no hay temporada. Si es para todo el año, podría ser una media de 40.000, ¿no? O Sí, más o 35.000, menos como 40.000. 35 yo creo que sí te lo dan. Ok. Pues eso para que hagáis una idea del beneficio que podríais sacar en caso de ponerlo en renta. Claro. Bueno, vamos a salir fuera, donde está Adriana y el chavalote. Vamos a ver si han podido levantar el dron, si ha venido alguien. Mira, ahí están hablando con él. Vamos a ver si le pueden atender. El chavalote no va a hacer un vuelo, pero va a ser solamente de esta zona, ¿eh? No puedes hacer más vuelos. Venga, vamos para allá. Ah, te olvidaste. Bueno, ahora te doy. ¿Eh? ¿Yo? No sé. Bueno, pues ahí va el dron. Y ahora cuando lo aterrice, os lo comparto. Bueno, pues ya está aterrizando el dron, el chavalote. Pues ahí os pongo el vuelo de dron y podéis ver cómo está por la parte de arriba. Venga. Pausamos este vídeo para llevarte a lo más alto de la Riviera Maya. Con nuestro experto piloto de dron, Alex el Chaval, te mostramos el espectacular ambiente y la situación actual de las playas, para que estés completamente al tanto de cómo se encuentran en este octubre de 2024. Prepárate para disfrutar de vistas impresionantes desde el cielo. Venga, chaval, despega con ese vuelo.
Pausamos este video por un momento para informarte algo espectacular. Octubre de 2024 es el mejor momento para invertir en la increíble Riviera Maya. Con el dólar a tu favor, tu inversión rinde más y puedes hacerte de una propiedad maravillosa en este paraíso tropical. No lo pienses más. Esta es tu oportunidad. Escanea el QR que aparece en pantalla y contacta a Paco directamente. Él te guiará para que hagas realidad tu sueño de tener tu pedacito de paraíso en el Caribe mexicano. No lo dejes pasar. Tu aventura comienza aquí y ahora. Alan, tú y yo pues vamos a grabar en la otra casa, acuérdate, la de 13.900.000. Sí, Y de ahí ya luego nos despedimos, ¿te parece? me parece bien. Porque es la hora de comer. Sí, ya. ¿Qué hora es? Las 3 en punto. Bueno, pues ya cuando terminemos de Casi grabar... las 3, casi las 3. Venga, nos vemos. Hasta Listo. hasta dentro un ratito. Bueno, esta casa, que está en Sendero de Mayacobá también, está en donde hemos grabado anteriormente el desarrollo. Esta casa ya la hemos grabado anteriormente, hemos grabado por dentro, es muy bonita. Y esta es la que dice Alan que está en 13 millones, ¿cuánto? 950.000 pesos. Prácticamente 14 millones, ¿eh? Pero es una casa muy amplia, muy grande. Ya la hemos grabado anteriormente, también tiene entrada. Esta es la subida a la casa. Y también puedes entrar por aquí y vas a la piscina que hay en la parte de atrás, ¿eh? Espectacular esta casa cuando la hemos grabado. Nos hemos querido parar un poquito para recordarles que tienen la opción de poder comprar también esta vivienda. Si Claro. necesitan información se la pasamos. Sí, y si te fijas, por ahí tengo los datos del terreno, me parece que eran 310 metros cuadrados. Y vaya casa que hicieron, Era la ¿no? casa que hicieron, y aquel terreno es de 373. O sea, tú decides si quieres hacer una casa regular o quieres hacer una casota como esta. Y fijaros en otro detalle, esta casa lleva puesta a la venta unos meses todavía y no le han dado mantenimiento prácticamente en el tema de jardinería. Como veis, se mantiene bastante bien, solamente debería que quitar esta parte que es del aparcamiento. Aquí tenéis aparcamiento para dos Ay, perdón. vehículos. Y la verdad que le pusieron unas plantas, me gusta mucho, de los palmerales que le pusieron. Ahí también tenemos una pequeña terraza que se sale de la sala comedor que tenemos allí, muy bonita. Bueno, el que quiera ver la grabación, ahí la tenemos, con las casas en venta que grabamos hace unos meses. Pues, ¿qué más les podemos decir de esta casa, Alan? A mí que se me ocurra algo. Es 3 recámaras, tiene una piscina que es mitad sombra, mitad Ok, le que llega era mitad sol. interior, exactamente, Sí, era tiene- interior y exterior. Sí, si no quieres estar en el sol, tienes la mitad de la sombra. Y... Era una casa un poquito diferente a las habituales que estamos acostumbrados a grabar, ¿no? Sí, 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 por dentro entras y la sala está en la parte del medio, pero bajas y la piscina está acá abajo y la recámara principal Está es arriba. toda la parte de arriba. Toda la parte de arriba. También tienes tu terraza en la parte de arriba. Sí, también. Tiene su personalidad esta casa, ¿eh? Sí, no, es una casa muy bonita. Digo, lástima que no le avisamos al propietario antes para venir a verla por dentro, pero ya hay un video. Ya Claro hay un que video. Digo, pues comuníquense. Si puedo, luego les pondré abajo, si me acuerdo, les pondré abajo el link para que puedan ver ese Ujú. vídeo, tanto del terreno como de esta casa, porque ahí les pusimos también vuelo de dron del otro terreno. Claro. Y bueno, pues yo creo que con esto, recordando esto, para que tengáis más opciones de comprar o más económico, 7 millones y poco, a comprar esta que son ya prácticamente los 14. Sí, Así que le estamos dando opciones el día de hoy. claro. Pues el día se está empezando ya a nublar. Acordaros que por la tarde aquí creo que va a llover. Pero bueno, yo creo que me voy a ir a la playita. No, ya grabé la playita hace un rato, la grabé la 38. Pero bueno, aquí nos vamos a despedir. ¿Te parece, Alan? Listo, chaval. Venga, hasta luego. Bye. Bueno, pues estamos aquí por la 38. Vamos a empezar a bajarla. La parte más bonita. Y aquí al ladito tenemos la Quinta Avenida, muy tranquila hasta ahora. 12 y 10 de la mañana, el chavalote que me está acompañando. Qué bueno que sea así. Y vamos a bañarnos un ratito al mar. Hoy tenemos algo interesante que mostraros en Mayacobá. La bajada es preciosa, me encanta. Seguramente el vuelo de dron del chavalote también nos va a ayudar un poquito a ver cómo está el mar. Aunque son las mismas playas casi cada día, pero ya sabéis que el mar es muy previsible. Unos días lo vemos más clarito, otros días un poquito más oscuro, unos días con más olas, con menos olas. Pues esta semana va a ser una semana con lluvias y sol, ya lo veis que hoy tenemos sol. Pero esto no quiere decir que esté todo el día así de despejado como lo tenemos ahora. Veremos a ver qué pasa por la tarde. Esa es la impresión que yo tengo. Pues
Aprovechando que ya estamos llegando a la zona de aparcamiento, vamos a parar, vamos a poner esas intros de Halloween que tenemos por ahí. Espero que os gusten. Y seguimos grabando. Vamos a parar el carro por aquí cerca. Bueno, pues ahí dejamos con todo lo que es el dron, el DJI 2 Mini 2. Le dejamos el auto de renta que tenemos aquí todavía. Estos días también vamos a mirar algún que otro coche, a ver si conseguimos algún coche para comprarlo. Y entramos aquí a la playita. Hoy sí que me acordaba de traerme las gafas de sol. Y estas gafas sobrevivieron al coche que estaba ardiendo. Qué bueno que ocurriera eso. Se estropearon otras, se quemaron bastantes cosas. Tenían las baterías de la GoPro dentro, estas que pones el aparatito para recargarlas. Esas explotaron, se podría decir. Estaban por debajo del volante, ahí en un cacharrito, y desaparecieron. Pero son daños materiales, ya lo sabéis, lo importante es que estamos bien. La playa, como estáis viendo, a esta hora ya se empieza a notar más ambiente playero. Acordaros que estas playas se empiezan a llenar a partir de esta hora hacia la tarde. Las mañanas son muy tranquilas, podéis venir a pasear. El agua está un poquito oscura por la orilla, pero el mar está muy tranquilo. Voy a mirar qué zona está más de un color más bonito. Ahora voy a observar, voy a hacer unas fotos también de cómo está la playa. Me voy a quitar las chanclas ya. Estos días como que tiene este colorcito amarillo en la orilla. Ahí para pelícanos como que está un poquito mejor el color del agua. Pues por aquí cerca no hay mucho donde elegir. Bueno, voy a hacer las fotos y seguimos grabando. Bueno, me he retirado para atrás para hacer unas fotos desde aquí atrás también. Nos vamos a ir aquí a la derecha, parece que está un poquito mejor. Nos vamos a comprobar en breve. Estos días se me olvida de traerme la toalla a la playa. Tampoco pasa nada porque sales y te secas al sol. Pero me he traído la que uso para el gimnasio, que la tenía en la mochilita. Me imagino que el agua está maravillosa, como siempre. Pues por esta parte me voy a poner. Por aquí parece que está un poquito mejor. A mí lo que me importa es meterme ahí dentro y disfrutar del agua. Ah, mira, aquí tenemos a Raúl, qué bueno. Ahí tenemos a Raúl, por lo tanto su esposa a lo mejor está por aquí. Pues está dentro. Ahora la voy a ver. Su esposa la tenemos por ahí, en la sombrilla. Mira qué barreras se pusieron aquí delante. Hola. Mira qué barreras, sí que sabéis, ¿eh? Qué bueno. Eso por si viene alguna ola que nos bañe. Voy a parar un ratito. Bueno, vamos a disfrutar del baño con Raúl. Sí, esta la parte, también él coincidió conmigo, esta parte está un poquito mejor. No mucho mejor, pero un poquito mejor. Qué bueno poderme meter al mar. Ay. Mañana espero enseñaros cómo está la playa que tenemos en Playa Kai, en la zona hotelera, porque nos vamos a alojar en uno de los hoteles que hay por allí. Vamos a estar un día. Se me acaba de meter la pierna debajo de estos de agua. Un ojo de agua. Y bueno, espero que os guste bueno, nosotros vamos a disfrutar el día e intentaré compartirlo lo mejor posible. Ay, voy a tenerme que quitar las gafas para meter la cabeza bajo el agua. Hola, Raúl. Buenos días. Aquí estás con tu bañito en la zona que está más o menos bien. Como todos los días. Como todos los días. Y que no se pierda esta costumbre. Por lo menos mientras esté aquí. Bueno, esto es lo que les decía, que luego en cualquier momento llegan las nubes. Esto se va a poner nublado, va a llover, porque estos días van a ser de lluvias. Vamos a ver, En la tarde. unos días más lluvias y otros días menos. Unas horas de sol y otros días de... y otras horas de lluvia. Las mañanas con sol y la tardecita ya empieza a nublarse.
También puede ser que amanezca con lluvia y luego sale el sol y luego vuelve otra vez a ponerse nublado. Es muy raro el tema ese, pero bueno. Dicen que va a estar bonito en la mañana y después en la tarde se nubla. Nosotros mañana vamos a Cancún. Bueno, voy a mojar la cabeza, dejo grabando. Ay, qué a gusto estoy ahora. Ahora sí que se nota. Es que me tenía que quitar la gafa. Ahora sí que se nota que estoy a gusto. La medicina diaria. La medicina, medicina que yo les recomiendo a todos los que vean el canal. Por lo menos a mí me hace muy bien. Me hace sentir con 20 años menos, no sé por qué, pero así me hace sentir. Como que no pasan los días, en pocas palabras. Te levanta el ánimo, te quitan los problemas. Exactamente, dejas de pensar en el estrés del día a día. Relajo total. Es de mi opinión, Raúl, ahí lo veis. Opinión. Uno piensa solo en positivo. Ni piensa uno. Solo piensa en positivo, tiene toda la razón. Por la mañana amanecemos y ¿qué puedo decir? Que si me duele la espalda, que si tengo que desayunar, que si pues tengo que hacer tal cosa, la otra, que si cómo está mi hijo, por ejemplo, cómo está mis papás, cómo va a ir la vida en el tal problema que hay en el mundo. Empiezas con todos esos pensamientos que no te alimentan nada y luego los tienes que ir evitando, trabajándolos para que no te influyan. Y ya, mira, por allí también, por aquella zona también está lloviendo en este momento, Aquella zona de allí está con lluvia y por ahí miraros lo que nos rodea. Y yo salía de casa, estaba todo despejado y esto ha venido en nada, Vaya nubes bonitas, no, lo que sigue, son bonitas. En una hora estas van a estar encima. Sí, en una hora no, 15 minutos. Bueno. 15 minutos, que son muy rápidas, parece que no, pero son rápidas. Voy a hacer una foto aprovechando ahora que hay sol. Aquí hablando con Ravi y lo quiero grabar lo que me está contando porque lo está contando con emoción y aparte interesante, porque a mí no me ha ocurrido nada más que una vez, creo, esto que me está contando Raúl. ¿Qué ha pasado esta mañana? ¿A qué hora has llegado aquí? Llegamos a las 11:30. Ahora mismo son las 12:15, hace como 45 minutos. Más o menos, sí. ¿Y qué pasó? Me metí al agua y iba entrando y cuando el agua ya me iba llegando al techo, miro, esta parte más clarita, era un cardumen de peces plata de unos ¿De ese tamaño? De unos 25 centímetros, pero eran millones porque pasaban y yo me metí así un poquito debajo del agua y no terminaban nunca. Se demoraron 2 o 3 minutos en pasar todo y después se fueron. No, maravilloso. Maravilloso, ¿no? Pues encontrarte con un banco de peces tan grande y de un tamaño grande es bonito, ¿no? Lo que sigue. Yo esperaba a los pelícanos que vinieran Sí. a comer. A comer. Parece que eran muy grandes. ¿A que no te molestaron esos peces para nada? Nada, todo lo contrario, me alucinaba. ¿Sabes por qué digo ese comentario, Raúl? Porque más de uno, yo conozco seguidores del canal que dicen, yo al mar me cuesta meterme porque tengo miedo que un pez me haga algo. No. Los peces arrancan, ¿no? O son curiosos. Son De curiosos. repente te dan como besitos así en los pies. O aquí en Esos son los pequeñitos. Sí, no. Estos grandes no hacen absolutamente no nada. hacen nada, se A lo arrancan. mejor te rozan la pierna un poquito. Y yo a medida que iba entrando, ellos se iban como no más de 30 centímetros de mí, pero eran miles. No, maravilloso. Nunca había visto así. Bueno, a mí me ha ocurrido varias veces, pero no tanta cantidad como Raúl está contando en este momento. Sí me ha ocurrido alguna vez que otra. Me he quedado sorprendido. A lo mejor son 30, 50, ponle 100. Pero la cantidad que ha dicho aquí Raúl, esa cantidad es maravilloso verlos pasar. Yo iba a llamar a Tanya, pero dije no voy a perder el espectáculo. Exactamente, es que no daba tiempo. Seguí mirando. Bueno, pues Tania sigue allí, debajo de la sombrilla, disfrutando. Qué bueno. Y esas nubes no vienen para acá, se desplazan hacia el sur. No llegan al mar, fíjate que no se desplazan hacia acá, sino que se van para allá, para el sur. Y las que sí que se están acercando, parece mentira, pero son esas de ahí atrás. Estas de aquí de Cozumel y estas de aquí atrás también se están acercando. Pero bueno, esto va a cambiar, pero da igual. Tú ya tienes tu baño, ya te lo has pasado bien. Estamos listos. Has disfrutado de estar aquí. Fijaros qué cristalina está el agua aquí dentro. Ahí anda el mosquito tuyo. Ah, sí, ahí está el dron, el mosquito le dice. Chiquito. Ahí está el dron. Estábamos mirando de comprar otro, estábamos mirando los precios, pero de la misma marca, porque la verdad que trabaja muy bien el DJI. Y estábamos mirando el 4 Mini Pro, el Pro también, porque es muy importante, porque tiene
Pues aparte de lo que ya tiene el 3, que es el que teníamos antes, el tema de, ¿cómo se dice? Los sensores son 360 grados. Entonces ya es más fácil meterte por según qué lugares, porque él mismo, si ve que puede, se va a meter, si no, lo va a activar y se va a ir para otro lado. Y otra cosa, tienen también el tema de seguimiento. Tú le puedes dar, tú te puedes ir andando, te puedes meter entre árboles y el dron te va a seguir. Y eso también está muy bien. Y si tú te metes entre dos árboles, el dron busca la situación para llegar detrás tuyo, esquivando esos árboles. Son situaciones diferentes, pero si lo puedes mejorar, ¿por qué no? Te vas a gastar un poquito de dinero más, pero vas a poder hacer vídeos muy bonitos. De momento estábamos mirando ese. Y también estamos mirando de ponerlo a arreglarse, lo que es el 3, a ver si pues hoy queremos acercarnos a Cancún, pero tengo que ir a trabajar lo de Mayacoba ahora y no me daba tiempo entonces de ir a Cancún. También chaval trabaja en bienes raíces, ha tenido su reunión de los lunes con la empresa, donde les explican todas sus novedades, y también hace la universidad de inglés. Entonces esta mañana la tenía súper ocupada el chavalote, ahora me lo llevo para esto del dron, luego me lo llevo para bienes raíces en otro lugar, y el aprendizaje que está teniendo la verdad que es excelente. Y eso es lo que trato, de que para él se le haga lo que para otros sería muy difícil, a él se le haga un juego, que sea algo fácil, que le guste. Y estoy viendo ahora mismo los barcos que hay por allá, uno que viene de hacer el recorrido de tour para hacer snorkel y pesca, y el otro que creo que está anclado para hacer snorkel. Por ahí, por esa zona, cuando llega el tiburón toro, se paran muchas barcas. Fíjate que están a 200 metros el tiburón toro, aquí nunca molestan, aquí a la orilla no llegan nunca. Y luego aparte no son violentos, porque vienen a criar sus crías, que yo pensaba que era lo contrario, cuando vienen con su cría tendría que ser más violentos, pues al revés, no te hacen absolutamente nada. Porque ellos están a una profundidad de más de 15 metros. Sí, 20 metros aproximadamente. Claro, entonces ellos están ahí abajo y los buzos miran de arriba. Lo que No, hacen al revés, se bajan abajo con ellos, se agarran a una cuerda y los tiburones pasan a su alrededor y ellos están observándolos. Y puedes grabar unos vídeos fantásticos. Tengo aquí mi amigo Pirte Machete, que de vez en cuando me comparte algunos. sí, el gringo. Y sí, de verdad que es impresionante. Si los tiburones le hemos metido, no sé cómo explicarlo, muy mala prensa, pero en realidad si no les molestas es muy raro que te hagan nada. Muy raro. Si no llevas algo metálico, por ejemplo, que les llama la atención, ciertos colores, movimientos agresivos, es muy difícil que te haga algo malo. Muy difícil, tiene que estar muy hambriento. Y aquí no suele ocurrir, por lo menos en los años que llevo, que ya son 11 años por aquí, nunca se ha hablado del ataque de un tiburón a una persona, nunca, en este tema del tiburón toro. Pero bueno. Y un día como hoy, que se está moviendo ya el mar un poquito, creo que es porque va a cambiar. Esta mañana ha sido muy tranquila, el mar muy estable, y por eso esas tablas que hay, pues hacer kayak, hacer paddle, todo eso a primera hora de la mañana es el mejor momento, y aquí aprovechan mucho para hacerlo. Canotaje. Mira, aquí tenemos. ¡Ah, qué bueno! ¿Cómo está el agua? Rica no, lo que sigue. Está buenísima el agua. Voy a hacerte una foto ahí para que tengas un recuerdo. Allá a lo lejos estoy viendo planear un pelícano, es una maravilla. Oye, Raúl, Tania, yo ya me voy a ir. Fíjate cómo flota, qué bien. Cómo disfrutas del mar. ¿Toda la vida has sabido nadar bien? ¿No? Más o menos. De la isla no sé nada. Bueno, os voy a dejar aquí dentro, ya me voy a ir, que el chavalote ya habrá terminado el vuelo. Chao, Paco, gusto. Es que estar aquí con Raúl es un peligro, porque nos ponemos a hablar y no terminamos, ¿eh? Hasta luego. Ya no, me tengo que ir porque he quedado una hora con Alan a la 1:30, y entre que llego a casa, me cambio y llegamos a Mayacoba, pues yo creo que voy a llegar justito, no, lo que sigue. Así que me voy a agarrar la mochila sin secarme, me voy a ir andando hasta donde está el carro, y allí, delante del carro, creo que me voy a poner a secarme. Y ya habré perdido bastante agua, porque la toallita que me he traído es una toallita pequeña, de esa de secarse la cara. Voy a hacer una foto desde aquí. Hasta luego. Bueno, pues ahí dejamos a Raúl y su esposa, que están disfrutando como yo lo estaba haciendo también. Y nos vamos a ver al chavalote a ver qué se cuenta de su vuelo. Fijaros que allí las nubes todavía se mantienen por la misma zona. Va llegando más lento de lo que yo pensaba. Y bueno, ojalá se mantenga así para que disfruten mucho el mar. Pero yo, ante la duda, me quise venir ahora
disfrutar mi baño diario, que no me lo quiten. Para mí es tan importante. Vosotros tenéis que ver las prioridades que le dais a vuestra vida. Si lo podéis combinar como lo hago, trabajo, baños en el mar, gimnasio, formas de comida tranquila, pues qué bueno que se pueda dar, ¿no? A veces es un sacrificio hacer el cambio, pero cuando notas el equilibrio que has conseguido, pues es un buen triunfo. Bueno, pues nos vamos donde está el chavalote. Bueno, chaval, he tardado mucho, ya lo sabes. En Raúl me lo encontré en la playa. ¿Cómo te ha ido el vuelo? Me ha ido bien. He durado 9 minutos aproximadamente. Ahí tomé unas cuantas fotografías y nada, he estado por aquí solamente por esa zona. Bueno, pues ahí os pongo el vuelo de dron del chavalote y seguimos grabando. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
Detenemos este video por un momento para explicarte un problema que desafortunadamente está ocurriendo con frecuencia. Como muchos ya saben, Paco se dedica a la venta de propiedades en la Riviera Maya. Sin embargo, varios inversionistas que descubren propiedades a través de este canal de YouTube creen que al contactar directamente a la inmobiliaria o a otro broker obtendrán un mejor precio. Pero eso no es cierto. Todos manejamos los mismos precios. La gran ventaja de contactar a Paco es que, al haber conocido la propiedad por medio de este canal, no solo recibirás el mismo precio competitivo, sino que estarás tratando con alguien que tiene más de 10 años de experiencia viviendo en la zona y que te puede ofrecer las mejores opciones. Además, si contactas a otra persona, Paco quedará fuera de la comisión, lo cual es injusto, ya que fue él quien te mostró la propiedad. Por eso te pedimos que, si alguna propiedad te interesa, te comuniques primero con Paco al número de WhatsApp o escanees el código QR que aparece en pantalla. Sin más por el momento, continuemos con el video. Lo dicho, voy justo, no, lo que sigue, 12:44 de la mañana. Pero bueno, todo se consigue. Aquí en playa, por suerte, podemos movernos en 5 o 10 minutos a un lugar. Así que sí, me va a dar tiempo, pero justito, pero me va a dar tiempo. Pues seguimos grabando más tarde. Bueno, pues aquí estamos delante del aeródromo, qué bonito se ve. Y nos vamos a casa de Sofía a comer. ¿Ahora qué hora es, chaval? Ahora mismo son las 3:25. Pues las 3:25 de la tarde, vamos a ver si comemos en casa de Sofía, ya sabéis que es nuestra casa. Y aquí, tal como giramos en la 15, a la derecha tenemos el aparcamiento justo aquí a la izquierda, unos 150 metros, 200. No os recomiendo que aparquéis aquí, en este trocito, sino que aparquéis aquí en este aparcamiento que hay. Y aquí le pito para que me abra la barrera, pero está abierta. No, señor Paco. Hasta luego, Isaías, gracias. Pues aquí he dejado el carro aparcado y nos vamos directamente para casa Sofía. Muy buena gente, Isaías, nos atiende. Bueno, pues allí le están atendiendo para hacernos sitio dentro. Normalmente le gusta entrar a la gente ahí dentro porque hay aire acondicionado muy rico. Buenas tardes. Está excelente el lugar. Bueno, pues nos ha tocado comer fuera de momento. Le hemos pedido mesa adentro si se le verá alguna. Y hoy nos han entregado una carta con el especial de langosta del día de hoy. Tenemos entradas en 2,99. Te ponen los gramos que te entregan. Y aparte de esto que nos entregan, también tienen langosta por peso y otros platos. A mí el risotto del de aquí abajo me hubiera gustado comerlo. Y se ve buen precio y buen... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A mí el risotto me encanta. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comer el menú de ejecutivo y ahora enseguida pues ya veremos a ver si entramos dentro. Es mar y tierra. Fíjate que plato más bonito con su langosta arriba, filete de res, delicioso. Oye, una presentación excelente. Me he levantado de mi mesa para grabarlo, muchas gracias. Porque me llamó la atención mucho. Estamos pidiendo aquí la comanda. El plato que acabo de grabar se llama Mar y Tierra. Lleva jamón serrano, lleva el filete de res y lleva la langosta, aparte de verduras y papas fritas. Puede venir acompañado con papas gajos y puede venir también con ensalada. Bueno, ahora lo veré en la carta a ver cómo está. Os quería comentar que ese plato que acabo de grabar no entra en el menú normal. Es un menú especial que te lo va a ofrecer el mesero. Y el precio que tiene es de 599 pesos. A mí se me hace un buen precio para lo que te están ofreciendo. Pero bueno, aquí vamos a esperar a que nos sirvan. Lo primero de todo que te hacen es darte un entrante. Y ya. Pues aquí me está enseñando un plato especial que no está en la carta. Aquí es nuestro amigo, el mesero, que lleva langosta, pues camarones gigantes. Pueden elegir cualquiera de los platos. De entrada tenemos lo que son las brochetas de camarón. Estas pueden venir justamente acompañadas con ensalada, puré o papas fritas. Tenemos lo que es la langosta, pueden venir también igual, se puede preparar la mantequilla, y igual el mojo de ajo y los camarones tigre también. Ellos ya gigantes, exactamente. Igual pueden venir justamente acompañados con verduras a la parrilla, papas gajo Ok, aquí me estabas enseñando 3 tipos de cosas que pueden pedir, variadas, ¿no? Venga, pues muchas gracias. Como entrante nos gusta comer una pizza, normalmente, la verdad es que las hacen muy ricas.
deliciosas. Y las aguas, pues yo me la pido de limón con menta, el chavalote se pide de limón natural, la Adriana de agua, y esta es una chatita que tenemos por ahí. Está bien. Bueno, pues vamos a recibir los platos. Esto es salmón, no, esto es atún sellado, que se ve delicioso. El mío y el del chavalote es el mismo, es salmón a la mediterránea. Le voy a quitar el atún, el atún digo, ahí como estoy. Las espinacas, le doy la vuelta, que me gusta verle la otra parte, y delicioso no lo que sigue. Y luego tenemos el chavalote también, con esta salsita que está deliciosa, esta que tenemos aquí. Vamos a comerlo. Porque tengo que grabarlo sí o sí, es que ha cambiado el tiempo de golpe, nos está dando un airecito muy rico, pero creo que en breve nos va a caer una tormentita aquí. Y esperando el café y el pastelito. Llegaron los cafés, Adriana ya lo está tomando, y el tiramisú del chavalote. Yo he pedido el cheesecake de frutos rojos, pero bueno. ¿Quieres probar un trocillo? Le voy a probar, sí. Bueno, pues este es mi cheesecake de frutos rojos, y ya con el cafecito estoy listo. El chaval ya desmontó el suyo. Bueno, pues parece que quiere llover, pero no llueve. Ya nos vamos de aquí de Casa Sofía, muy a gusto, hemos comido. Y bueno, pues ahora nuestra meta es llegar a casa, trabajar un poquito allí y irnos para el gimnasio. Fijaros cómo está la tarde por ahí. Nada que ver con la zona de playa, ¿a que no? Estamos aquí en el aparcamiento y están cayendo las primeras gotas, no son muchas, pero algo sacó. Parece que esté dando la lluvia, ¿eh? Bueno, pues nos vamos, dejamos aquí a Isaías, que nos trata de maravilla. Sí, estos días se están poniendo más las nubes en la selva que no en el mar. Qué curioso. Pero no siempre, Ale, va por ratos. Lo sé, pero se me hace muy curioso que ya llevan bastantes días con ese tema. De que Bueno. llueve en la selva, pero no en la playa. Muchas veces por aquí vemos cruzar coatís. ¿Qué más hemos visto cruzar por aquí, chaval? Iguanas, Ajá. creo que alguna que otra ardilla. Sí, ardillas también. tienes Mapache, razón. ¿no? Pero... Mapaches, sí, también. Y aquí dentro un ciervo. El otro día vimos, dentro del aeródromo. En Playa Car es muy común los ciervos. Ah, también en Playacar. Pues sí, es común. Ahí sí es común. A ver si mañana cuando estemos lo podemos ver. Esperemos. Bueno, pues ya sí, ahora vamos ya camino de casa por la Federal. Pausamos este video, antes que nada, para agradecer a todos nuestros suscriptores por apoyar el canal dando like y compartiendo en sus redes sociales. Esta es la gustada y muy exitosa sección de Paqui Reporteros, donde puedes compartir con nosotros un video en formato horizontal, mostrándonos desde dónde nos miras y compartiendo con la comunidad los hermosos paisajes que te rodean. No se diga más, venga con los videos. Hola, mi querido amigo Paco Riviera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi, desde el ombligo de la República Mexicana, el Zócalo de la Ciudad de México, en una feria internacional de libro. Aquí está Angélica, aquí está la hermosa catedral de la Ciudad de México, la más antigua. Y pues aquí andamos, amigo. Te hago este reportaje para ti, todos los seguidores, desde la sede más importante de la República Mexicana. Atrás tenemos Palacio Nacional. Aquí está la hermosa Catedral de México. Pues el día a día, hoy estamos a 14 de octubre del 2024. Vamos ahorita hacia la calle de Madero. Ahora venimos a recorrer varios restaurancillos. Se nos antojó venir a comer ahora por estos lugares, y atrás tenemos la Torre Latinoamericana. Pues mira, mi queridísimo amigo Paco, ya empiezan aquí las escenografías de Día de Muertos.
La verdad, una tradición espectacular. Algo de lentes. Lentes en una hora están de la venta gratis, algo de lentes. Busca la plaza de las ópticas, algo de lentes. ¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir. Pues hasta dentro un ratito aquí dejando a Adriana para que vaya al gym. Hasta luego. Y fijaros que han puesto la araña tanto a este coche como a este otro. Hay que acordarse de aparcar y pagar. Bueno, pues esos dos coches tienen sus arañitas puestas. Qué pena, ¿no? Ya tengo pagado el aparcamiento. A veces se me olvida, ¿eh? Ya me pasó una vez y pues nada, me tocó pagar como toca. Y ahí no tengo queja porque la verdad que fue error mío. Bueno, vamos a pasear un poquito por la quinta. Estoy grabando con la GoPro. Ahora no es de noche, por lo tanto no me molesta tanto grabar con esta. Graba un poquitín más oscuro de como se ve en realidad, pero bueno, solamente un poquitín. Aquí tenemos el Casa Sofía de aquí, de la Quinta Avenida. Aquí sí que podéis venir para los desayunos, comidas y cenas, por supuesto. La tarde es agradable. Diría que hace un poquito más de calor que ayer, pero bueno. Pero que en pocas palabras puedes salir a pasear a gusto. Ya despidiendo el día de hoy, lunes. Mañana espero levantarme tempranito para disfrutar del desayuno ahí en Río Tequila, un hotel que está en Playa Car. Buena cadena de hoteles, Los Ríos. Y bueno, la verdad es que me gusta comer bien y es una pena porque nunca podré bajar la barriga con esa forma de comer que tengo. Cuesta mucho, ¿eh? Hay que decir que no. Adriana sí se lo sabe hacer. Adriana dice, sí, está muy bueno, pero yo no como. Y bien que hace que lo haga así. Tiene fuerza de voluntad. Yo debería hacerlo ya. Pero bueno. Por aquí bajaríamos para Playa Mamitas, tal como llegamos ahí al RIF, a la izquierda y a la derecha. Muy fácil de llegar, en la calle 28. Hola, masaje. Bien, boxeo. Estaba con una gomita más que me estudo para fumar. Vamos observando diferentes tipos de negocios que os podéis encontrar por aquí en vuestro paseo. Es raro no ver a Lupita en esta tiendecita, a lo mejor ya hizo su horario y está una compañera. Y aquí en la siguiente cuadra tenéis el Maimenes a la izquierda, que es muy buen desarrollo. Acordaros que también trabajamos las rentas, que podemos ayudaros, apoyaros cuando queréis venir aquí y pedir un departamento. Siempre es bueno que lo pidáis con tiempo porque pues se suelen rentar y hay que buscar las fechas libres, ¿no? Luego ya tenéis que saber, y eso lo sabéis, temporada alta son más caros que en temporada media y en temporada media son un poquito más caros que en temporada baja. Bueno, pues vamos a llegar a Chestelín y vamos a dar la vuelta ya hacia el gimnasio. Ya estamos llegando.
Siempre es un paseo para revitalizarse uno, viendo a la gente pasar, qué ambiente hay por la quinta. Pues este es el Checelín, ya hemos llegado. Bastante bajo de gente, ¿eh? Tan extraño verlo así. Pues nos damos la vuelta para el gimnasio. Y ahora sí, ahora voy a andar un poco más rápido. En pocas palabras, el andar que hago por aquí, ya lo comento muchas veces. Para mí es como hacer un poquito de cardio antes de empezar el gimnasio. Y al mismo tiempo me pongo a observar ciertos cambios que pueda haber. Bueno, ahí tenemos un poquito de música. Los señores tomándose el descansito de la tarde. Y ahora viene la mejor temporada del año aquí en Playa del Carmen, cuando el ambiente, como estoy diciendo estos últimos días, no se siente tanto calor fuera, por la calle, y sin embargo te puedes bañar en el mar calentito. Y la verdad que son sensaciones muy agradables. Yo peteo con una gomita básica mío más. Volvemos a pasar por la calle que bajaríamos a Mamitas. Por aquí como que está muy tranquilo. Pero a mí me gusta, este ambiente así como está ahora. A veces cuando estamos cerca del Parque Fundadores como que me agobia un poco la cantidad de gente que hay. Y bueno, Tom Tower que se está dando a los que han ido comprando día a día. Se está entregando sus departamentos. Ese edificio que tenemos ahí. Lo grabamos el otro día para ver cómo estaba todo por dentro. Le queda todavía 2 o 3 semanas de limpieza, de arreglo, pero qué bueno que ya se está entregando. Igual como Sea Tower, que ocurre igual. Y bueno, ya hemos llegado al gimnasio. Ahora vamos a subir. Y yo por otra parte disfruto de hacer ejercicio. Ya te acostumbras como algo que tienes que hacer en tu vida. Bueno, pues voy a parar y ya veremos qué más hacemos. Acaban de empezar, Adrián en la primera al lado del espejo. Qué bueno. Ahí está con el spinning. Ya terminamos y ya nos despedimos. Hasta mañana. Pues no llovió al final, Estaba yo en el gimnasio viendo unas nubes tremendas y al final no ha llovido. Eso sí, por la selva bastante, pero por aquí se ha mantenido en calma el día de hoy. Bueno, pues hasta mañana. Que paséis buen día, buena noche.